Hebreos 1, 13 y 14. Vamos a ver si podemos desarrollar el 14. Yo desarrollo el 13 hoy. Lo ideal sería desarrollar los dos para terminar el capítulo 1. Dice así la palabra: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, vemos acá la palabra como lo venimos desarrollando. En este caso está mostrando los ministerios, los pactos. El de los profetas, que acá lo llama ángeles, y que profetizaban la ley o predicaban de la ley. Y en este caso el ministerio de Cristo. Vemos que va mostrando los dos pactos y, como decía, a Jesús le dio honores el Señor, y como dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? Y acá entendemos, hermano, porque le estaba hablando anteriormente, lo decía por el Señor, que Él se sentó a la diestra de Dios. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, los ángeles, vemos que, en este caso, que los que profetizaban la ley, no obtuvieron la salvación por el mensaje de la ley, porque no se sentaron, no tuvieron autoridad. Esto está diciendo. No estuvieron al lado de Dios, ¿por qué? Porque no había salvación. La salvación vino en el tiempo de Cristo mediante su sacrificio, la crucifixión. Él murió, resucitó, y en su sacrificio obtuvimos el perdón de pecado. Eso es lo que está mostrando, ¿no? Y dice: hasta que yo ponga por enemigo a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces a ninguno de los profetas le dijo eso, porque en la ley no se podía tener la salvación. La salvación vino por el sacrificio de Cristo. Vemos que está mostrando ahí la salvación. Pero entonces ahí es cuando hace esta pregunta: ¿cuál? Por la ley no tuvieron salvación. Y no se puede obtener la salvación, dice en hebreo, sino por el sacrificio de Cristo. Y dice: hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo dice citando a Salmos 110:1, que dice lo mismo, y lo voy a leer. Dice el Señor de mi Señor, dice el Señor de mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus pies por estrado, dice, a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vemos acá, tenemos una figura. El estrado significa de sus pies. Lo que está diciendo figuradamente: hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces acá tenemos que entender, hermano, que si nosotros queremos la autoridad de Dios, en este sentido, queremos estar sentados a la diestra de Dios, en la gloria de Dios, o queremos el descanso para nuestra alma, lo que tenemos que hacer es tomar la cruz como Él lo tomó. Él, mediante tomar la cruz, se sentó a la diestra de Dios. Eso lo dice en Filipenses 2:10. Y nosotros también, de la misma manera, si queremos la autoridad de Dios, lo que tenemos que hacer es tomar la cruz. Y en este sentido es que muchas veces uno quiere entender el plan de Dios, quiere tener autoridad contra el enemigo, quiere obtener un cambio de vida, pero no se humilla. Entonces va buscando videos de prédica, cómo obtener la autoridad de Dios, cómo sujetar demonios. Y no vas a lograrlo jamás si no hay humillación en tu vida. Cuando uno no tiene ese cambio de actitud en el sentido de tomar la cruz, de pedirle perdón, porque también oramos, es verdad, escuchamos la palabra, nos congregamos, pero si no hay un arrepentimiento genuino para buscar sinceramente la presencia del Señor, un cambio de actitud, en eso estoy hablando, porque todos pedimos perdón, todos escuchamos la palabra, pero después no hay un arrepentimiento en el proceder. Por eso dice la palabra: mira tu proceder, dromedaria ligera. Entonces, lo que pide ese arrepentimiento que nos lleve a obrar según la voluntad del Señor, para que nos despojemos del pecado, porque si no jamás vamos a tener autoridad sobre el enemigo, y siempre vamos a estar de la misma manera: querer entender la palabra, querer tener autoridad, querer un cambio de vida, pero no querer dejar tu vida anterior, tu vida pasada. No hay un arrepentimiento, no hay un cambio de actitud en el proceder como para buscar el rostro de Dios. Entonces yo entendía por Colosenses
capítulo 3, en Colosenses capítulo 3 dice así la palabra en el 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y dice la lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir. Y ese hacer morir habla de arrepentimiento o de la crucifixión del pecado. Mirá cómo lo muestra, ¿no? Y muchas veces, yo como digo, agarramos, por ejemplo, estamos más atentos, antes que lograr la presencia del Señor, estamos más atentos tal vez al teléfono, a ver si te pasan un saludo por Facebook, que atento a la voz de Dios, a escuchar a ver qué me habla el Señor, qué me está diciendo, qué pecado me está apuntando, qué desea de mí, qué plan tiene. Y sin embargo uno está a veces con el Facebook, a ver qué foto cuelgo, cómo me puedo sacar una foto, a ver quién me manda like, quién me comenta, quién me manda saludito. Está más atento a eso que a lo que Dios nos quiere hablar, porque no hay comunión en eso. Entonces no va a haber nunca autoridad sobre el pecado, y nunca vas a estar en la gloria de Dios, nunca vas a someter a tus enemigos debajo de tus pies si no hay arrepentimiento. Entonces ahí tenemos que analizar que muchas veces nuestras actitudes no dicen nada en cuanto a la cruz, cuando el Señor está en todos los cultos haciendo hincapié en que tenemos que tomar la cruz, en que tenemos que pedir perdón, en que tenemos que mantener la comunión, en que tenemos que estar atentos a la voz de Dios que nos dice, ¿qué nos ha hablado esta mañana? ¿Qué es lo importante? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué nos habla cada mañana? ¿Qué nos habla cada tarde? Entonces ahí está el tema, ¿no? El dejar un poquito la vida pasada, hacer pues morir lo terrenal, crucificar la vieja creación y estar atento, o sea, vivir para Cristo, como dijo el apóstol Pablo. El vivir para mí es Cristo, o estar viviendo al lado de Cristo, o con Cristo, o hacer la voluntad del Señor. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Entonces nos está pidiendo una nueva forma de proceder, de escuchar la voz de Dios, de crucificar la vieja creación, de pedirle perdón, de confesar estos pecados para tener autoridad. Ninguno, hermano, que no tiene arrepentimiento puede tener autoridad sobre el pecado. Entonces vamos a buscar montones de videos en YouTube, van a buscar los predicadores que te dicen, para tener autoridad de Dios, ¿qué hay que hacer? Para que se sujete el demonio, ¿qué hay que hacer? La bendición viene o está con vos cuando, y entonces te ponen títulos ganchos que nunca se van a cumplir si no hay arrepentimiento. Por eso dice acá la palabra: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces todo el secreto está en el arrepentimiento, y ese arrepentimiento se viene a proceder en la manera de escuchar, en la manera de predicar, en la manera de arrepentirnos, en la manera, bueno, en la oración mismo, cómo confesamos, y si hay un quebrantamiento. Y yo digo en el proceder, ¿por qué? Porque nuestra actitud habla muchísimo. Nosotros podemos decir que nos arrepentimos de la boca para afuera, pero el proceder es otro. Yo puedo decir, me arrepentí, me liberté en la oración, me arrepentí, pero después cuando caso el teléfono y estoy atento a un like, a la foto que comentaron, en lugar de atento a la voz de Dios, entonces ¿cómo pretendo tener autoridad sobre el enemigo? Nunca voy a poder cambiar si no hay un arrepentimiento, si no le pido corazón contrito y humillado. Y en esto siempre mi mamá decía algo: el corazón contrito, humillado y arrepentido se lo pido al Señor, porque nosotros tampoco, no es nuestro, sino que el Señor va a quebrantar a través de la palabra, nos va a dar convicción de pecado para que tengamos arrepentimiento, porque es una esencia del Señor también, el arrepentimiento para perdón de pecado. Entonces nos está mostrando ahí, si queremos autoridad sobre el enemigo, someterlo bajo nuestros pies, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentimiento, como lo hizo el Señor, arrepentimiento para sentarse en la gloria de Dios, para tener el descanso de su alma. Y dice acá la palabra, en Marcos, Efesios 1:20. Efesios 1:20. Dice así la palabra: en el cual obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Vemos el poder de la resurrección cuando obró.
después de haber tomado la cruz? Cristo. Entonces, cuando tomamos la cruz, si queremos sentir el poder de la resurrección en el sentido de la salvación, esto está diciendo, resurrección se refiere a la salvación. Y la salvación se está refiriendo a la liberación del pecado. Si nosotros queremos ser libres, queremos tener esa autoridad para sentarnos a la diestra en los lugares celestiales, porque dice, en los lugares celestiales está hablando de autoridad, a la diestra del Rey, a la diestra del Padre. Y vimos por ilustración cuando, por ejemplo, estaba el rey reinando, tenía su mano derecha de confianza con el cual consultaba. Y estaban en el trono sentados. Y el trono quiere decir autoridad. Pero nosotros no podemos tener autoridad si estamos en amores con Satanás, en relación con Satanás. Si no hay comunión con el Señor. Porque ¿a dónde está tu mente? ¿O estás sentado con el Señor? ¿O están con el enemigo? La oferta del enemigo. Si estamos sentados con el Señor, tenemos que tener, por lo menos, tenemos que sentir la paz, el descanso, las preocupaciones se tienen que ir. Hay tantas cosas con las que tenemos que combatir, pero el Señor ofrece. Pero yo digo, siempre pelea el enemigo, pero hay un secreto. Cuando estás peleando el enemigo, vos sabés que te pelea el enemigo y que es la voluntad del Señor, que te va a pelear así en la mente, pero vos combatís, no te dejás de dominar, como dijo Pablo. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Sino que vos combatís. Y aparte el Señor te va dando palabra. Y entonces ahí vos te vas humillando y te va hablando el Señor. Aunque vos sentís el deseo carnal, la carne lucha contra el espíritu. Pero es muy diferente cuando estás ciego, cuando no lo ves, cuando no te habla el Señor, cuando ningún mensaje te toca, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay un proceder como el Señor requiere de sus hijos. Dice, despojaos de lo terrenal común, haced pues morir lo terrenal. Despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice en la epístola de Efesios. Entonces, nosotros tenemos que tomar la cruz para tener autoridad, para que el Señor someta al enemigo debajo de nuestros pies. Y vuelvo a repetir, ninguna persona que pretenda autoridad, si está todos los días más atento a las redes sociales, más atento a la televisión, más atento a los deseos del mundo o sus pensamientos en la codicia, en el materialismo, no va a poder tener autoridad ninguna. Por más que te vea todos los videos de los grandes predicadores, y lo vuelvo a repetir para que les quede claro, cómo tener autoridad sobre los demonios. Cómo vencer la carne, cómo purificar mi espíritu, cómo estar en la presencia del Señor. ¿Y cómo estamos? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces ahí es cuando yo tengo que tomar la cruz, pedir perdón. Es la única manera que me muestra para someter a los demonios o al enemigo bajo mis pies. Y como dice acá la palabra, 3.1 de Colosenses. 3.1 de Colosenses. No hay otro secreto, hermano, que tomar la cruz, de pedir perdón, de confesar el pecado. Es lo que nos pide. Y cuando nosotros tomamos la cruz, le pedimos perdón al Señor, vamos a estar en comunión. Ahí vamos a estar a cuenta con el Señor. Entonces eso es lo que te va a descansar. Te hace descansar, porque tener autoridad no significa pegar 4 gritos en la iglesia. Tener autoridad es decir, cambia mi vida y va haciendo la obra del Señor, me va transformando, voy sintiendo la presencia y por el otro lado voy venciendo a los demonios que quieren atar mi vida para mal testimonio, para tropiezo, para tenerme debilitado, para tenerme sin palabra, para estar vacío espiritualmente. Dice así la palabra en Colosenses 3.1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo. Esto siempre lo leía mi mamá también. Si habéis resucitado con Cristo, a ver, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Qué significa si habéis resucitado con Cristo? Exactamente, resurrección quiere decir salvación. Si ustedes tienen la salvación, son hijos de Dios. Eso habla de haber resucitado con Cristo.
Dice, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquen las cosas de Dios, eso está diciendo. Entonces, si tenemos salvación, ¿qué nos pertenece buscar? ¿No es la presencia del Señor? ¿No nos pertenece la lectura, la comunión con Dios, el predicar, los ministerios, todo lo que el Señor manda? Eso es lo que tiene que ser nuestra vida cotidiana. Entonces, como el Señor tomó la cruz, en Hebreos 12 lo dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice. Armaos del mismo pensamiento. Nosotros de la misma manera tenemos que crucificar nuestra carnalidad, entonces así obtenemos la autoridad. Así el Señor nos va libertando de los pecados. Así el Señor, como dice acá, se sienta a la diestra de Dios, vamos a estar en la diestra de Dios. Dice, haced morir, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo Él subió? ¿Cómo resucitó? ¿Qué primero tuvo que pasar? Tuvo que haber muerte. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tiene que haber muerte de la carne. Eso que te gusta tanto, esas cosas que charlamos tanto, esas cosas que se hablan cotidianamente, que es un placer hacerlas para vos, eso tiene que morir. De la única manera, o si no vas a sentir tormento todo el tiempo. Va a estar atada a tu vida, no vas a tener autoridad, no vas a saber la palabra, no la vas a entender, o vas a sentir que no avanzás. A ver, una vez dijo una hermana dijo, que la verdad que no se siente cómoda pasando adelante. No lo siente, ¿por qué? Porque no está libertado, lo hace de compromiso. Bueno, la palabra dice, trabajé más que todo, pero yo no, Cristo en mí. Entonces, eso lo dice Pablo. Entonces, cuando está la presencia del Señor, uno se pone a disposición del Señor, no es una obligación, uno se entrega. Pero cuando no hay disposición de tu alma al Señor, entonces lo vas a hacer por obligación, porque te lo pidió la pastora, porque te lo pidió el pastor. Entonces uno va, pero va con un esfuerzo propio, y eso no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque tu alma está en el mundo, y no hay un servicio voluntario, no hay una entrega voluntaria, como dijo Cristo. A mí nadie me saca la vida, sino yo de mi misma voluntad la entrego. Eso tiene que haber, pero para eso tiene que haber humillación, para que provoque el deseo de hacer morir lo terrenal, como dice acá la palabra. Dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y completamos esto. ¿Por qué? Porque primeramente morir lo terrenal. Entonces, después que hay una resurrección, salvación, liberación. ¿Por qué? Porque empieza a sentir todo lo que es la esencia del Espíritu. El gozo, la paz, la alegría, sale la turbación, la opresión, el dolor de cabeza. Y te empezás a sentir bien, empezás a comprender la palabra. Empiezas a sentir liberación tu alma, satisfacción. Entonces, ahí es cuando en la resurrección empezamos a sentirnos bien y después nos sienta a la diestra, como dice, nos da autoridad sobre el pecado. Tenemos esa autoridad como un rey, la tenemos, y somete a todos nuestros enemigos bajo los pies. ¿Por qué? Porque va a ser visible. Entonces, yo entendiendo esto también, escuchen, entendía esto, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Acá entendemos una cosa, porque Cristo tomó la cruz y se sentó a la diestra, tuvo la gloria de Dios, o está, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado. Entonces, si yo tomo la cruz, solamente tengo que esperar que el Señor haga la obra, que despeje mi camino. Si yo me estoy humillando, yo estoy pidiendo perdón, hay una búsqueda sincera, entonces lo otro se va a dar solo por decantación, porque el Señor va a ordenar, como dice, los pasos del hombre, va a ordenar nuestra vida, pero tenemos que tomar la cruz, o si no, nunca
vamos a cambiar. Nunca va a haber un cambio de actitud, siempre va a haber un vacío espiritual, dolor de cabeza, preocupaciones, vacío en la mente. Vacío, decimos, tenemos un vacío, en realidad no tenés vacío. En realidad está lleno de pecado, que es diferente. Vacío de la palabra del Señor, pero lleno de pecado, porque para hablar sandeces, habladuría, vas a hablar 2, 3 horas, no vas a parar, una máquina de hablar sarta de pavada. Pero para hablar la palabra del Señor muchas veces no nos acordamos un versículo de todas las prédicas que venimos escuchando años. Entonces no podemos tener autoridad. Entonces ahí empieza la preocupación. Vos ves que van pasando el tiempo y, como dice, esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Por qué? Porque vos ves que no hay cambio. ¿Por qué? Porque no hay una comunión sincera. Y yo no estoy diciendo, a ver, puede pasar dos cosas. Una, que sea tremendamente carnal y no te importe. Y otra, que estés ciego. Porque a veces la ceguera nos gana también. Creemos que estamos buscando sinceramente, o creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no lo hacemos adrede. Porque a veces puede pasar. Uno quiere ser sincero y no se da cuenta o no tiene bastante entendimiento, entonces no se le abren las cosas. Y es verdad que tampoco lo hace a propósito, no lo está haciendo adrede, pero para eso le tenemos que pedir también el conocimiento, que nos dé apertura por la palabra, para poder buscar sinceramente y para poder tener la bendición del Señor. Dice así la palabra: Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Yo creo que tendría que ser un placer escuchar la palabra del Señor y no una tortura. Muchas veces para el Hijo de Dios se hace tortura escuchar la voz del Señor. Y vos fíjate cómo está acostumbrada de tal manera nuestra vida, que vos podés escuchar un programa de televisión, ver la televisión, estar atento al celular, escuchar las conversaciones, soportar todos los días a tus compañeros de trabajo, a los que están en la iglesia, todo, hablando de cosas naturales. Pero no podemos escuchar una hora la palabra del Señor, la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la comida de cerdo, como dice la palabra. Estás acostumbrado al pecado. Entonces cuesta escuchar. ¿Por qué? Porque provoca aburrimiento, provoca pensamientos vanos. Muchas veces veo la gente, ¿no?, como está sentada y se divaga su mente por la ventana. Otros oran, pero oran, parece a las paredes, porque por ahí están diciendo perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, gritan, vos ves que lo dices, ¡wow!, ¿cómo ora? Pero por ahí uno que está un poquito más atrás, veo que después se da vuelta y no está en comunión con Dios. Muchas cosas de esas pasan. Y estas cosas ya debemos discernir que son pecados. Que estás orando, puedes gritar, pero a ver, estás como el fariseo, estás orando consigo mismo, dice, y no con Dios. Entonces, ¿cómo puede escuchar si no hay arrepentimiento? Entonces dice acá la palabra, Hebreos 10:12, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Y dice, para siempre. Este es el sacrificio eterno que decimos, ¿no? El que tiene valor. Dice, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, nosotros cuando nos humillamos, esto es lo que va a pasar. Sentarse como con Cristo, dice. A donde está sentado Cristo, nosotros también nos sentamos. En la misma presencia del Señor. Entonces, vemos acá, hermano, qué importante tomar la cruz. Qué importante humillarse. Porque Él ofreció sacrificio. Y nosotros también tenemos que ofrecer sacrificio. Pero de corazón, el del alma, el del arrepentimiento, el de pedir perdón. Tenemos que sacrificar nuestros pensamientos ahí, Señor, perdóname. Le entregamos nuestros pensamientos, todo lo que tenemos, Señor. Esto es lo que soy yo, Señor, perdóname. Entonces, eso es sacrificio vivo, dice la palabra. En sacrificio vivo como lo entregó Cristo. ¿Y por qué dice sacrificio vivo? El sacrificio que tiene poder. ¿Vivo por qué? Porque
Sí, televierta también podemos decir eso. Pero bueno, vamos a lo natural primero a explicar. Sacrificio vivo, ¿por qué? Porque vemos que los sacrificios que se hacían antes para mandar el holocausto, primero se degollaban, ¿no? Se los mataban. Eran sacrificios muertos. Y de obra muerta, podemos decir, si lo comparamos, no tienen poder tampoco, porque en cuanto era la ley, era una figura. Pero el sacrificio vivo, Cristo entregó su vida, estando vivo, y tiene poder aparte, porque vivo habla de poder. Vemos cómo es diferente, y así también nuestra mente, hermano, entregar todo lo que está vivo en nosotros, todos nuestros deseos, todas nuestras maneras propias. Señor, perdóname, para que tenga comunión contigo, porque mi mente divaga, porque vas a pasar años, y no es cuestión de venir a perder el tiempo para que no tenga bendición, porque después es más fácil echar la culpa a los pastores, a los que dirigen, a los hermanos de tropiezo, a todos le vas a echar la culpa, porque te instruyeron mal, porque no te enseñaron. Y muchas veces uno no se deja enseñar, porque o se enseña tal vez, y lo escuchás, pero después procedes totalmente al revés. Se habla tanto de los celulares y parece que es peor. O sea, invitan a un desafío, parece. Y yo, como vuelvo a repetir, el celular es importante para escuchar las prédicas. A ver, y ni siquiera te voy a decir, a ver, te colgaste una foto y por ahí. Pero el tema es cuando ya estás atento y estás esperando una llamada, por favor, que me llamen, por favor, un like, por favor, que estén atentos. Y eso no debe ser así. Porque tus deseos tienen que estar en el Señor, como dice el salmista. Fuera de ti nada deseo. Fuera de ti nada deseo. Entonces el deseo tiene que siempre estar en comunión con Dios. Siempre buscando el beneficio de nuestra alma. Siempre teniendo que compartir con el que padece necesidad. Nuestro hablar, ¿cómo tiene que ser? Dice la palabra, sazonado con sal. Hablando de la palabra. Pero sin embargo, hasta estoy escuchando más. Ustedes saben que no soy de decir ni de reprendo acá el púlpito, pero a veces digo, es una falta de autoridad, un descuido mío también. La otra vez lo estaba hablando con Karina, pero hasta me estoy escuchando que ahora andan más alterados que nunca y están diciendo malas palabras. Lo dice malas palabras y estamos en la casa de Dios. Aunque no quieran, estamos en la casa de Dios. Y yo no digo que a veces uno puede estar alterado y puede llegar a pasar. Pero esas costumbres ya debemos dejarlas atrás. Puede llegar a pasar, pero ya cuando hay falta de limpieza y la mala palabra, el insulto, ser ofensivo ya es parte de tu vida, eso es lo que está mal. Entonces, eso es lo que tenemos que humillarnos también. ¿Por qué estás alterado? Es porque no estás alimentando tu alma. Si vos alimentás tu alma con lo espiritual, ¿qué vas a tener? Paz, gozo, alegría, paciencia, benignidad. Y si alimentás el pecado, ¿qué te va a venir? Turbación de espíritu, opresión, carga, espíritu de derrota. ¿Con qué esperanza vas a mirar el futuro, hermano? Si no hay un cambio de actitud, si vos sabés bien que estás obrando mal, si sabés bien que no hay comunión con el Señor, que estás mezquinando el pecado, ¿cuál es la esperanza de cambio? Simplemente estar acá, no vas a cambiar. Porque no te garantiza, yo no te puedo garantizar la presencia del Señor si no hay humillación en vos. Si no hay tomar la cruz. Entonces ahí es tomar la cruz. No hay otra cuestión, no hay otra manera. Queremos la autoridad de Dios, queremos el descanso de Dios, tomar la cruz. Y como dice acá la palabra, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el sumo gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero todo por tomar la cruz, dice, tomó la cruz y no le importó la vergüenza, no le importó lo que iba a padecer. Y así se sentó, dice, a la diestra del Padre. Es la única manera, no me muestra otra opción la palabra. Por eso dice en Pedro 5:6, primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. El Señor sabe el tiempo, pero el tiempo es cuando nos despojamos totalmente de pecado. Y el tiempo, digo, nosotros, si nos humillamos rápido, va a haber rápida bendición. Si lo ralentizamos, vas a poder esperar años, pero el esperar años para que venga la bendición significa el perjuicio de tu vida.
El beneficio, cuando más nos humillamos, para nosotros. Y dice acá la palabra en Josué 10:24, mostrando la figura que sometió todo bajo sus pies, dice así la palabra. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían con él: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Vemos acá la palabra: pongan su pie, como lo puso Josué. Y Josué es una tipología de Cristo. Y así también, como Cristo tuvo autoridad, quiere que tengamos la misma autoridad, que sometamos al enemigo bajo nuestros pies, bajo estrado de nuestros pies, a nuestro enemigo. Someter, que habla de victoria, que habla de comunión con Dios, que habla de autoridad. Y a veces no podemos tener ni siquiera, hermano, lo más mínimo, autoridad sobre el pecado. Entonces ahí, Señor, perdóname, Señor, que yo pueda tener autoridad. A ver, autoridad en nuestra mente sobre el demonio. ¿Cuántos de ustedes tal vez dicen, bueno, voy a ir a escuchar la palabra hoy, voy a poner lo mejor de mí? Y cuando empieza la palabra empieza a divagar, porque no tiene autoridad sobre tu pensamiento. ¿Por qué? Porque te domina el viejo hombre. Y dice así la palabra, Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. Dice así la palabra: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, dice. O sea, el sacrificio de valor, el sacrificio del alma. Vemos que el otro es esfuerzo propio, la ley, que está mostrando repetidas veces lo hacían. ¿Podían quitar el pecado? No. Entonces, repetidamente hace tu esfuerzo por cambiar, voy a ser una persona mejor, voy a buscar de Dios, pero no hay una entrega del alma. Y cuando vos entregás el alma, ¿qué te está diciendo? No hace falta, o sea, en un sentido, no hace falta entregarla tantas veces, en el sentido que cuando hay una humillación automática, que se entienda bien esto, hay una humillación automática, automáticamente la liberación de nuestros pensamientos, empezás a sentir la paz, el gozo, la alegría. Entonces ese es el sacrificio que ofreció una sola vez, un pacto eterno, el Señor, y nos está mostrando el mismo camino, que esto tiene poder, tiene valor, y que cuando nosotros hay un arrepentimiento de verdad, no te está pidiendo 10 veces ese mismo arrepentimiento, que se entienda bien, sino que es automático el cambio. No estoy diciendo que, que no tenés que humillarte más. No, sí te tenés que humillar. Todas las veces cuando hay pecado, vos te humillás, aplicás esta cruz y automáticamente hay liberación. Nosotros pedimos perdón y, como dice acá la palabra, y se ha sentado a la diestra del Señor. Eso es lo que nos lleva a la gloria de Dios. No te dice, hacé 10 sacrificios que eran por la ley, hacé 10 esfuerzos. No, te está diciendo, arrepentite ahora, que ahora te quiero dar, que yo quiero libertar tu mente. Eso está diciendo, que yo te quiero dar autoridad sobre el enemigo, esa autoridad que tanto hablamos, ¿no? Porque es lindo como pasó este jueves, como el otro jueves anterior, que hice la oración. Y bueno, cuando estábamos orando todos, ¿qué? ¿Se sintió la presencia del Señor? ¡Oh, qué bueno! Te decían mucho. ¡Qué bueno! Pero cuando hay humillación, se siente la presencia del Señor. Si no hay humillación, no podés. Entonces, esa autoridad queremos, pero para tener autoridad, para sentir la liberación, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber el pedir perdón. Eso es lo que estamos enfatizando. Y dice acá la palabra, en el 13, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante, dice esta versión, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces no quiere decir que no están sometidos bajo la autoridad de Cristo. Acá lo que está mostrando es lo que hoy había dicho en una figura. Cristo hizo su parte. Y después solamente queda esperar que el Padre que esté obrando ese poder de la resurrección.
Su Hijo hizo su parte, tomó la cruz y Dios le resucitó de los muertos. Dios sometió al enemigo bajo sus pies. Dice, los exhibió públicamente. Mostró públicamente la victoria sobre el enemigo. Y vemos que así también cuando nosotros tomamos la cruz, tenemos solamente esperar que el Señor haga la obra. Nosotros pedimos perdón, le entregamos nuestras cargas y después la obra la hace Dios. Nosotros no podemos hacer nada. No podemos ni aún, hermano, meter un 10%, un 5%, nada. Porque cuando metemos nuestra obra, nuestra manera de hombre, arruinamos la obra de Dios. Vemos la visión de Jeremías, dice que el alfarero la fundió y la hizo toda de nuevo al barro, a la vasija. Pero vemos que ahí está mostrando que no lo hizo el barro, sino que lo hizo el alfarero. Y Dios cuando toca nuestra vida quiere fundirla toda, porque dice, la fundió toda porque no servía nada. Así también nuestra vida tiene que tocar todas las partes que quiera tocar al Señor, porque nosotros no le podemos dar nada. ¿Qué le podemos dar? Dijo David. Nada. Todo lo que viene de tu mano te lo damos, pero nosotros no le podemos ofrecer nada de nuestra vida, porque es todo pecado. Hay muchas cosas que están formadas en pecado, nuestros pensamientos, nuestras maneras. Y voy a poner un ejemplo que me pasó cuando era chico. Me pidieron en 5º grado un tablero que haga con clavitos, todo cuadradito así, clavitos, para que puedan poner banditas de goma y hacer figuras. Bueno, me lo hizo mi papá. Mi papá me lo hizo perfecto. Si yo lo hubiera hecho todo torcido, los clavos chuecos, entrando mal, pero sin embargo todo derechito. Él lo hizo perfecto. Me trazó todo así, todo cuadraditos, todo en cruz de Nequi, espectacular. Pero si lo hubiera hecho yo, ¿cómo lo hubiera hecho? Mal. Y así también la misma obra con Dios. Si le dejamos que haga el Padre, lo va a hacer espectacular. Ahora, si le ponemos una mano a nosotros, imagínense, mi papá me lo hubiera hecho todo y me hubiera dicho, clava este. Y lo hubiera hecho mal, ese un clavo solo. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros metemos de nuestra manera, arruinamos la obra de Dios. Por eso tenemos que rendirle en todos nuestros pensamientos, nuestra manera, nuestro proceder, para que el Señor haga la obra perfecta. Y como dice acá la palabra, hasta que sean sometidos sus enemigos como estrado de sus pies. Hasta que Dios derrote todo, hasta que Dios acomode. Pero nosotros queremos hacerlo, si es por nosotros, decir, Señor, perdóname, Señor, hace la obra y pegar el paso, salir y está todo resuelto. Y a veces es tiempo, porque ahí está probando también la paciencia, la humillación, el pedir perdón, a veces hay enojo, que está saltando en nosotros y nos necesita mostrar más pecados, más desacuerdo con el Señor, porque nosotros en la lucha lo que toma es mucho la impaciencia. La impaciencia. Entonces ahí el Señor nos está mostrando otro pecado. Entonces nos entrega a esa prueba ¿para qué? Para relucir su poder. Pero tiene que relucir primeramente el pecado. Nos tiene que mostrar. Y en eso tenemos que ir trabajando, hasta que la obra del Señor. Hasta que haya un cambio totalmente. Hasta que vos mirés para atrás y digas, cambié. Pero cambié. Ahora, ese cambio se puede dar 30, 60, 100 por 1, que habla de un cambio progresivo. También puede ser que hable también. Hay personas que cambian un 30%, pero después no quieren avanzar. Cambian un poquito. Pero ¿cuáles son tus expectativas? ¿Realmente querés sentir la gloria de Dios? ¿Querés ser un instrumento poderoso? ¿Querés hablar la palabra con libertad, con autoridad, con conocimiento? ¿O simplemente te querés quedar ahí? Depende de nosotros. Cada uno cosecha su siembra. Y como dijo David, conforme a la limpieza de mis manos, Jehová me ha recompensado. Pero todo depende de vos. Si te lavas las manos poca, o sea, la mayoría del tiempo lo va a tener sucio. Pero si te lavas la mano mucho, vas a tenerla limpia. Entonces va a haber una recompensa en el sentido de trabajo, que uno cosecha lo que siembra.
Y si hay un trabajo abundante, vas a tener cosecha abundante. Pero si no hay trabajo, hermano, no podemos esperar grandes resultados. Vamos a tener el mismo resultado, como dice la palabra, del perezoso. ¿Perezoso qué? Dice que fue a buscar en la cosecha y no halló nada. ¿Por qué? Porque no trabajó. Y si no hay un trabajo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, esto es lo que tenemos que dominar. Porque si se domina esto, vas a dominar tu cuerpo. Pero si esto está lleno de pecado, tu cuerpo va a ejecutar lo que hay en tu alma, en tus pensamientos. Por eso nos pide mucha humillación. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 2 otro día. Mañana no sé si, no creo que vamos a estar dispuestos. Y bueno, ustedes ya saben lo que ha acontecido. Amén.